Isaías 23, versículo 1 dice: profecía sobre Tiro, aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les he revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo. De la mies del río fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló, diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni cría jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasados a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Versículo 9. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Oremos. Señor, venimos delante de ti con nuestras Biblias abiertas, porque creemos en tu palabra. Y creemos que esto que fue escrito miles de años atrás nos sigue hablando el día de hoy por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos muestres a Cristo. Muéstranos los tesoros escondidos de este texto. Guía a tu iglesia, Señor. Mira a tu iglesia y bendice a tu iglesia. Te lo pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de empezar, me gustaría hacerles dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué viene a tu mente cuando piensas en el diablo? Segunda pregunta: ¿qué viene a tu mente cuando piensas en una esposa como Jezabel? Ahora, archiven estas dos respuestas en sus mentes, porque de alguna manera u otra se relacionan con nuestro sermón de hoy. Ahora, como ustedes saben, estamos en la sección de juicio sobre las naciones, y hoy estaremos viendo específicamente el juicio sobre la ciudad de Tiro, quien simboliza el orgullo y la fornicación espiritual entre las naciones. El título del sermón es Tiro, el diablo y tu esposa Jezabel. Una vez más, el título es Tiro, el diablo y tu esposa Jezabel. Noten conmigo el versículo 1 que dice: profecía sobre Tiro. Aquí en el versículo 1 vemos que esta profecía será sobre el juicio que vendrá sobre la ciudad de Tiro. Y Tiro, según los estudiosos, es un puerto famoso en la nación de Fenicia. Ahora, noten cómo se describe este puerto de Tiro. Noten que en el versículo 1, parte final, se nos dice que este puerto estaba asociado con barcos o naves, pues el versículo 1, parte final, dice: aullad, naves de Tarsis. Estas naves de Tarsis en la Biblia son referencia a unas naves grandes que hacían largos viajes de comercio en el mar. Yo la única experiencia que tengo con comerciantes es mi abuelo, que tiene casi 90 años. Él aún sube a los árboles y pisca naranjas y las vende. Él hace su comercio al estacionarse en centros comerciales, mercados pequeños, y vende productos como mango, fresas, aguacates y naranjas. Bueno, aquí en nuestro texto, a una escala infinitamente mayor, Tiro hacía su comercio en el mar. Y era tan famoso el puerto de Tiro que su puerto era llamado el mercado de las naciones. Noten el versículo 3. Noten el versículo 3 que dice: su provisión o sus ingresos procedían de las sementeras o del grano que crecen con las muchas aguas del Nilo. De la mies del río fue también emporio, o traducido, el mercado de las naciones. Aquí en San Diego hay una tienda llamada World Market, o el mercado del mundo, y en esta tienda tienen productos de diferentes áreas del mundo, de diferentes países. Así es que puedes entrar a la tienda y comprar un chocolate que se vende en Alemania o Francia. De la misma manera, Tiro, por medio de su comercio, llegaba a muchas naciones con productos de diferentes naciones.
Incluso en el versículo 8 se nos dice que a Tiro le fue tan bien en el comercio que sus negociantes eran príncipes y nobles de la tierra. Noten el versículo 8. Dice, ¿quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Así es que en nuestro pasaje, Tiro era el mercado de las naciones por su puerto famoso. Pregunta, ¿por qué vendría el juicio sobre Tiro? ¿Cuál fue el pecado de Tiro? Y se podría decir que hay dos razones principales, aunque si haces un estudio de esto hay muchas razones, pero hay dos razones principales. En primer lugar es el éxito comercial de Tiro los llevó al pecado del orgullo. Y esto lo vemos aquí en nuestro pasaje y en otros pasajes como Ezequiel. En otras palabras, Tiro, al ver el éxito que vino sobre ella, empezó a pensar de sí misma como una nación grande que nadie la podía atacar. Y en aplicación, hermanos, tengan mucho cuidado con pensar de una manera imprudente de sí mismos o de sus ministerios, porque Dios aborrece el orgullo. Segunda razón por qué vino el juicio sobre Tiro es por la fornicación espiritual. Y por eso en el versículo 16 es llamada una ramera. Noten conmigo el versículo 16. Dice, toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Ahora, ¿por qué era considerada esta nación, o este puerto más bien, porque era una ciudad, no una nación, una ramera prostituta? Escuchen bien, como Tiro era una nación dedicada al comercio por agua, cada vez que visitaba el puerto, no solamente llevaba producto, sino también llevaba con ella su idolatría. Entonces, cada vez que Tiro visitaba un puerto, promovía la fornicación espiritual entre las naciones o puertos que visitaba. Y por esta razón, Tiro es considerado un símbolo del orgullo y de la fornicación espiritual a través de la Biblia. Así es que mantengan eso en mente mientras leemos el pasaje, que Tiro es una nación que simboliza el orgullo y la fornicación espiritual en la Biblia. Ahora regresemos al texto, versículo 1. Profecía sobre Tiro, aullad, nave de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado. Aquí en la profecía de Isaías vemos que Tiro quedaría completamente destruida por su pecado. Y por causa del juicio no quedaría casa o entrada en Tiro. Esto es una referencia a que cuando venían los barcos ya no encontraban el puerto porque estaba destruido, ya no existía. Y al final del versículo 1 se nos dice que las noticias de la caída de Tiro llegarían a otras tierras como la tierra de Quitim. Noten el versículo 2. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían o te llenaban. Aquí Isaías menciona a Sidón porque era otro puerto que sería afectado junto con Tiro en el juicio. Ahora es importante notar esto y recuerden esto, que Tiro y Sidón eran parte de la misma nación de Fenicia. Recuerden eso, ambos Tiro y Sidón sufrirían el juicio de Dios en sus puertos. Ahora creo que la mayoría de ustedes han escuchado el evento de la Segunda Guerra Mundial de Pearl Harbor. En ese evento de Pearl Harbor, los barcos de Estados Unidos fueron recipientes de un ataque sorpresa por aviones japoneses. Y uno puede ver en las redes sociales las fotografías del antes y el después. Y después del ataque están los barcos llenos de humo, el puerto hecho cenizas. De la misma manera, los gloriosos puertos de Tiro y Sidón serían hechos cenizas después del juicio. Noten el versículo 2. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Y por esta razón aquí Dios les llama a callar, a guardar silencio a estos mercaderes, pues su puerto sería destruido. En otras palabras, no era tiempo de hablar, no era tiempo de jactarse de la gloria de su puerto, sino que era tiempo de agarrar su mano y ponerla en la boca y callar delante de Dios. Y ciertamente como creyentes hay tiempo que es tiempo de guardar silencio delante de Dios y agarrar nuestras manos y solamente esperar en Jehová y meditar en nuestros caminos. Noten el versículo 3. Su provisión o sus ingresos procedía de las sementeras, o sea, del grano que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río.
fue también emporio o mercado de las naciones. Y aquí una vez más se nos habla de la gloria del puerto, pues se nos dice que como Tiro transportaba aún el grano que venía de Egipto a muchos puertos internacionales, y como esto les daba muchas ganancias, al punto que Tiro llegó a ser considerado el mercado de las naciones, como vemos a la final del versículo. Ahora, el día de hoy hay ciertos supermercados que son conocidos mundialmente, por ejemplo, Walmart. Creo que podías ir a diferentes partes del mundo y ellos reconocían que es un Walmart, como un mercado a nivel mundial. Y de la misma manera, Tiro era el mercado de las naciones a una escala mucho más grande. Noten el versículo 4. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Aquí vemos que cuando viniera el juicio vendría la vergüenza sobre Tiro y Sidón. Y aquí vemos una personificación del mar, como si el mar estuviera llorando por esta gran pérdida de Tiro, como si hubiera perdido a hijos o hijas. En otras palabras, Tiro era tan importante que aquí se personifica el mar como si el mar estuviera triste, que murió Tiro, como si hubiera perdido hijos. Noten el versículo 5. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Aquí en el versículo 5 vemos que la noticia de la destrucción de Tiro se extenderá a otras naciones. Y aquí en el versículo 5 se nos dice que aún los egipcios se enterarían de las noticias y se pondrían tristes porque afectaría el comercio de Egipto también, afectaría su bolsillo. Eso sería, como le dicen aquí en Estados Unidos, breaking news. Ha caído el mercado de las naciones. Versículo 6. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. Aquí Isaías les dice: váyanse de Tiro, traten de huir del juicio. Les dice sarcásticamente. Noten el versículo 7. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. Aquí Isaías, con un poco de sarcasmo, les pregunta: ¿qué no fue esta ciudad fundada por hace muchos años y tiene mucho tiempo y tenía mucha gloria? ¿Que no era esta una ciudad llena de alegría? Incluso Isaías dice que los pies de Tiro lo llevaron a viajar lejos, y esto es lenguaje figurativo para decir que por sus barcos podía viajar por todo el mundo, iba por todas partes. Pero esto terminaría por el juicio. Nota el versículo 8. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Aquí Isaías hace una pregunta retórica y pregunta: ¿quién mandó o decretó la destrucción de Tiro, de este puerto tan poderoso que tenía a príncipes y gobernantes como mercaderes? ¿Quién hizo esto? ¿Quién es más poderoso que Tiro? Y la respuesta en el versículo 9: Jehová de los ejércitos lo decretó. Y aquí se nos identifica al que está sobre los príncipes de Tiro, y el que es más poderoso que los poderosos de la tierra. Y él no solo es quien decreta sobre Tiro, sino el que decreta y juzga a las naciones, como lo hemos visto en Isaías, a todas las naciones. Él es Dios soberano. Noten el versículo 9: Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Y aquí en el versículo 9 Isaías nos revela por qué trajo Dios el juicio, y fue para abatir o para humillar a los nobles de la tierra. En otras palabras, Tiro se volvió una nación arrogante junto con sus gobernantes, y Dios quería mostrarles que su gloria y la hermosura de su puerto no eran nada comparada con la gloria de Dios. Y por lo tanto el Señor decidió juzgar y destruir a Tiro. Ahora, en este momento quiero que traigan a sus mentes una de las dos preguntas que les hice al principio del sermón. La primera pregunta es: ¿qué viene a tu mente cuando piensas en el diablo? Y una de las cosas que debería de venir a tu mente es el orgullo.
Ahora, guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Ezequiel capítulo 28. Guarden su lugar ahí, vamos a regresar a él. Rápidamente vayan a Ezequiel 28, donde vemos una actitud orgullosa de uno de los reyes de Tiro. Y este rey de Tiro en realidad representa el orgullo de toda la nación. Noten Ezequiel 28, versículo 11. Dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces aquí está comparando el profeta Ezequiel al rey de Tiro con alguien glorioso. Y la pregunta es: ¿con quién lo está comparando? Algunos teólogos, muchos teólogos, han entendido esto como una comparación con el diablo. Y hay debate sobre esto, pero ciertamente el orgullo del rey de Tiro es una reflexión en aplicación por lo menos del diablo. Noten el versículo 13. En Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste su sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces es claro, está hablando del rey de Tiro, pero la pregunta es: ¿con quién está comparando el orgullo del rey de Tiro? ¿Quién estaba en el monte de Dios y en el Edén? Y una vez más, muchos teólogos creen que esto es una comparación con Satanás. Pero en aplicación, el orgullo fue lo que tiró al diablo o echó al diablo del cielo. Dios, por esa razón, lo expulsó. Y en aplicación, como he dicho antes, en el momento que empezamos a tener orgullo en nuestros corazones, nos parecemos más al diablo que a Dios. Y escúcheme muy bien, en el momento que empezamos a tomar actitudes en la iglesia de superioridad, nos parecemos más a Satanás. En el momento que nos molestamos con todos porque queremos que nos respeten en la iglesia, nos parecemos a Satanás. En el momento que miras el pecado de todos menos el tuyo, ten cuidado, Satanás. En el momento que criticas a otros creyentes, ten cuidado, porque Satanás es el diablo, el acusador de los creyentes. En el momento que crees que mereces mayor reconocimiento del que tienes en la iglesia, ten cuidado, porque el orgullo fue la caída de Satanás. Pastor, pero no se le puede llamar Satanás a un cristiano del Nuevo Pacto. Bueno, Jesús en el Nuevo Testamento le dijo a Pedro: Satanás, por el momento que quitó sus ojos de la cruz. Por lo tanto, amados hermanos, cuidemos nuestro corazón del orgullo. Así es que ya respondimos una de las dos preguntas con la que iniciamos el sermón. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en el diablo? Y respuesta: en el orgullo del diablo que se compara con el rey de Tiro. Ahora nos falta responder una pregunta, pero esa la veremos más adelante. Regresamos a nuestro pasaje, Isaías capítulo 23. Isaías 23. Y estamos viendo el juicio que vendría sobre Tiro por su orgullo precisamente. Noten el versículo 10. Pasará cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. En algunas versiones, en el versículo 10, se le dice a Tiro sarcásticamente: ponte a cultivar la tierra, porque ya no vas a tener un puerto. En otras palabras, ya no te vas a poder dedicar al comercio marino, por lo tanto, trabaja con tus manos. Y es como decirle a un abogado: empieza a agarrar la escoba, porque ya no vas a tener oficina. Así le sucedería a Tiro, perdería su puerto y tendría que hacer otra cosa. Noten el versículo 11: extendió su mano sobre el mar
hizo temblar los reinos. Jehová mandó respeto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas. Aquí Dios levanta las manos y esto es un simbolismo de juicio. Es un simbolismo de que Dios está en control de las naciones y extiende sus manos en juicio sobre el mar y sobre Tiro. Y se nos dice que destruirá las fortalezas de Canaán. Y según los estudiosos, Tiro alguna vez perteneció a Canaán y por eso se mencionan las fortalezas de Canaán. Noten el versículo 12. Y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen de Sidón. Levántate para pasar a Quitim y aún allí no tendrás reposo. Noten que le llama aquí a Sidón, recuerden que son dos puertos, Tiro y Sidón, de la misma nación. Y a Sidón le llama oprimida virgen. Se le llama virgen, según el comentarista reformado bautista del pasado, John Keogh, se le llama virgen por su belleza y porque no había sido conquistada antes. Pero noten que se le llama virgen oprimida, es decir, sería abusada cuando llegara la invasión sobre ella, sobre Tiro y Sidón. Sería una virgen triste y oprimida. Y aquí Dios mismo la anima a Tiro y a Sidón a escapar a otras ciudades para huir del juicio hasta otra tierra llamada Quitim. Pero aún ahí llegaría el juicio y no habría descanso para sus almas. Noten el versículo 13. Mira la tierra de los caldeos, o los de Babilonia. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Isaías le dice: miren a la tierra de Babilonia. Y Babilonia estaba conquistada aparentemente en ese tiempo. Dice Isaías: si así le pasó a la poderosa Babilonia, ¿cuánto más a ustedes no les pasará así? Si Babilonia fue conquistada, Tiro también puede ser conquistada, porque ellos no creían que podían ser conquistados. Nota el versículo 14. Aullad, o giman, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Noten el versículo 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta al olvido por 70 años como días de un rey. Aquí vemos una pequeña profecía. Una profecía que nos dice que vendría el juicio, y cuando viniera el juicio y fuera destruido Tiro, iban a pasar 70 años. En esos 70 años, que son los tiempos comparados como la administración o el reinado de un rey, después de los 70 años, algo sucedería. 70 años después vendría la destrucción, y 70 años sería olvidada Tiro, y después algo sucedería. Noten el versículo 15, parte final. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Después de los 70 años, Tiro cantaría como una ramera o como una prostituta. Y una vez más aquí Dios le llama ramera a Tiro porque en sus comercios animaba a las otras naciones a fornicar. No solamente llevaba producto, sino que llevaba su idolatría y su falsa religión a otros lugares. Juan Calvino decía que Tiro aquí era como una prostituta que se volvió vieja. Y ya de vieja Tiro, sus amantes la olvidaron y ahora cantaría para volverlos a enamorar y atraer otra vez a sus clientes. Entonces, una vez más, vendría el juicio y por 70 años no pasaría nada, y después de los 70 años, después va a volver a cantar Tiro como una prostituta, una ramera que quiere volver a llamar a sus clientes. ¿Qué cantaría Tiro? ¿Cuál es este canto de la ramera prostituta aquí? Noten el versículo 16. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Aquí una vez más parece ser que en esos tiempos las rameras cantaban para atraer a sus clientes. Y Tiro, al ser olvidada como una ramera vieja, empieza a cantar para que los hombres con los que fornicaba espiritualmente volvieran a recordarla. Y esto nos dice que algo iba a pasar, que una vez más, después de los 70 años, por alguna razón que no entendemos, Tiro iba a volver a trabajar en el comercio
con su puerto, iba a ser reconstruido su puerto y iban a volver a trabajar en el comercio. Entonces en el versículo 17, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Una vez más, después de los 70 años del juicio, otra vez más esta nación volvería a comercializar. Y no entendemos por qué, pero estaba en los propósitos de Dios. Noten en el versículo 18, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieron delante de Jehová, para los que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Y este es un versículo muy interesante. De alguna manera, lo que esta ciudad de Tiro trabajó, sería transferido al pueblo de Dios. Y aquí, a través de los tiempos, los comentaristas reformados y puritanos lo ven como una referencia a que Tiro, al final de la historia, iba a ser salva. Y se cree que se cumple, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Jesús predica en esas áreas. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, también vemos que Pablo en sus viajes misioneros estaba por ahí. Y esto nos debería de animar. Nos debería animar. Porque aún una nación que es considerada una ramera por Dios puede ser salva por el Evangelio. Pregunta: ¿cómo estamos en nuestro evangelismo? ¿Aún crees que el Evangelio puede salvar al más vil pecador? ¿Por qué ya no predicas entonces el Evangelio con el celo que lo hacías antes? Ahora, antes de terminar, nos falta responder una de las dos preguntas que hice al inicio del sermón. La primera pregunta fue: ¿qué viene a tu mente cuando piensas en el diablo? Y vimos que esta pregunta se relaciona con el sermón porque Tiro y su rey eran orgullosos. Algo que en Ezequiel muchos teólogos comparan con el orgullo del diablo en su caída del cielo. La segunda pregunta, cuando comenzamos el sermón, es: ¿qué viene a tu mente cuando piensas en una esposa como Jezabel? Ahora alguien dirá: ¿qué tiene que ver Jezabel con Tiro? Bueno, algo interesante que encontré en el estudio es que Jezabel fue una princesa. ¿De dónde creen que era la princesa? De Tiro y Sidón, según Reyes, me parece que es Primera de Reyes 16, del 31 al 32. Y Jezabel es la perfecta personificación de Tiro. Pues Tiro hacía fornicar a las naciones, y Jezabel, cuando se casó con el rey Acab de Israel, hizo fornicar espiritualmente al pueblo de Dios con la idolatría a Baal. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en una esposa como Jezabel? Y quiero terminar con la siguiente aplicación. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Así es que una vez más, Jezabel es una princesa de Tiro y Sidón. Apocalipsis capítulo 2, aquí el Espíritu Santo aplica este mensaje de Jezabel a la iglesia. Y noten el versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí Jesús, en una imagen espectacular del Cristo glorificado, le dice al apóstol Juan que le mande este mensaje a la iglesia local de Tiatira. Noten el versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Jesús le dice a su iglesia de Tiatira que Él conoce sus obras. Cristo conoce y está activo en todo lo que pasa dentro de su amada iglesia. Conoce el amor de la iglesia, conoce su fe, conoce su servicio, y aún conoce la paciencia que ha tenido su iglesia en medio de las pruebas. ¿Y no es esto de ánimo, saber que Jesús conoce todo lo de la iglesia?
Ahora, noten que Tiatira era, por decirlo así, una iglesia reformada, pues dice que sus obras postreras eran más que las primeras. En otras palabras, ellos servían mejor al Señor que cuando primero se convirtieron. Ellos no se enfriaron, sino que se seguían reformando. Y Cristo los comendó, por decirlo así, por ser una iglesia reformada, porque sus obras eran mejor que las primeras. Noten el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Después de que Jesús le dice que tiene algo contra ellos, le dice que ellos, la iglesia local, toleraba a Jezabel en la iglesia. Ahora, recuerden que Apocalipsis no es literal, sino es profético y simbólico. Jezabel ya había muerto hace mucho tiempo. Así es que Jezabel del Antiguo Testamento no estaba literalmente en la iglesia, sino que había una mujer dentro de la iglesia local que tenía el mismo espíritu que Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era el espíritu de Jezabel? ¿Qué es lo que hacía esta mujer dentro de la iglesia? Bueno, para eso es importante recordar el Antiguo Testamento, y para eso les animo a leer a Primera y Segunda de Reyes. Pero Jezabel era una feminista, pues se casó con un rey de Israel, por cierto, un líder incompetente que la dejaba hacer lo que ella quería en el pueblo de Dios. Al punto que Jezabel básicamente asesinó a un hombre para quedarse con su propiedad y dársela a su esposo. En otra escena vemos que Jezabel era una mujer seductora, pues ella se pintaba los ojos para tratar de seducir a un hombre para que no la matara. Ella mandó a matar a los profetas de Dios, a los hombres de Dios, para promover la idolatría de Baal. Y precisamente uno de sus pecados más grandes de Jezabel fue enseñarle al pueblo de Dios a fornicar espiritualmente con la idolatría de Baal. Y esta es la idea que Apocalipsis trae a la iglesia local. Había una mujer con el mismo espíritu que Jezabel dentro de la iglesia local. Noten el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Y noten que la iglesia de Tiatira toleraba a esta mujer Jezabel, una vez más, dentro de la iglesia. Es decir, los hermanos de la iglesia sabían del comportamiento diabólico de esta mujer, pero la toleraban. En otras palabras, todos sabían que era una mujer que incitaba al pueblo de Dios a fornicar espiritualmente, a pecar, pero debido al estatus prominente de la mujer en la congregación, era tolerado su pecado. Dicho de una manera más sencilla, la iglesia toleraba el pecado de esta mujer porque tenía miedo a disciplinarla. Pero a Jesús, el Señor de la iglesia, no le agradó que la iglesia tolerara a esta mujer y su pecado. Noten el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer Jezabel era descarada, porque le enseñaba a los miembros de la iglesia a pecar. Ahora, aquí no se nos dice exactamente qué les enseñaba, pero se nos dice que nos animaba a los creyentes a fornicar, ya sea físicamente o espiritualmente o ambas, que de alguna manera estaba relacionada con la idolatría a los ídolos y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero ¿cómo es que esta mujer Jezabel dentro de la iglesia se salía con la suya? ¿Cómo es que en esta iglesia que Jesús comendó como buena toleraba el pecado? ¿Cómo es que esta mujer no fue disciplinada? Bueno, creo que la respuesta está en el versículo 20, noten lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, ¿qué? Profetiza. Que se dice profetiza. En otras palabras, esta mujer se decía una maestra de la Biblia dentro de la iglesia de Tiatira y no lo era delante de los ojos de Dios. Y esta mujer abusaba su autoridad que ella misma se dio a sí misma como maestra de la Biblia, una autoridad que no le correspondía, y así aprovechaba y abusaba de la autoridad para incitar a otros a pecar y fornicar espiritualmente. ¿Ven la maldad de esta mujer?
¿Ven lo manipuladora que era esta Jezabel dentro de la iglesia? ¿Ven lo seductora que era? Y ese es el espíritu de Jezabel en la iglesia, del cual tenemos que tener cuidado de no tolerar. Y por eso fue escrito esto, porque este espíritu de Jezabel sigue aún vigente dentro de las iglesias el día de hoy. Y amados hermanos, tenemos que tener cuidado de no fornicar espiritualmente con Jezabel, con el espíritu de Jezabel. Ahora, noten lo que Jesús le dice a esta mujer, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí en el versículo 21 se nos informa que Jesús había visto a esta mujer y veía cómo pecaba descaradamente en la iglesia. Y no solo eso, sino que Jesús había visto cómo esta mujer hacía fornicar a sus siervos con manipulación, autonombrándose profetisa o maestra de la Biblia. Pero Jesús, en su paciencia, Jesús, quien es tardo para la ira, le dio tiempo a esta mujer para que reconociera su pecado y se arrepintiera. Pero esta Jezabel, esta mujer, dentro de la iglesia, en su orgullo, rehusó arrepentirse de su fornicación espiritual. Por lo tanto, Jesús le dice en el versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A esta mujer, el Señor Jesús le dice, como juicio, como han notado varios comentaristas, ella hacía que los creyentes se acostaran con el pecado, con la idolatría. Por lo tanto, ahora Jesús la tiraría enferma a una cama por su pecado no arrepentido. Y en el versículo 22 dice, parte final, que también a los que pecaron de la iglesia con ella les traería gran tribulación si ellos no se arrepentían por haber participado en el pecado de esta mujer. Nota el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí los hijos no es literal, sino que es lenguaje figurativo para hablar de sus discípulos, aquellos de la iglesia que la seguían a esta profetisa, entre comillas, o entre comillas, maestra de la Biblia. A los que seguían a esta mujer también los juzgaría y traería gran juicio sobre ellos. Dice, cuando pase este juicio, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y aquí se nos dice que Jesús ve todo lo que sucede en la iglesia, está activo entre nosotros, y Él escudriña lo que pensamos, lo que decimos y nuestras acciones. Él examina los motivos, porque Él es la palabra de Dios viva, encarnada. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y al igual que en Hebreos se nos dice que la palabra entra, penetra y discierne hasta dividir los tuétanos. Así Jesús mira con sus ojos y mira las intenciones de cada miembro y visitante de la iglesia. Y dice al final que iba a haber una recompensa. Y esto es una referencia a que Él va a juzgar justamente. Esta recompensa para los que pecaron era juicio y tirarlos a la cama enfermos, y a algunos la muerte. Y para otros, obviamente, una corona de bendición, que se nos dirá en el versículo 24. Versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En otras palabras, había un grupo que no se había contaminado con la doctrina de esta Jezabel dentro de la iglesia. Ahora noten cómo se describe esta doctrina. Lo que estaba enseñando esta mujer eran las profundidades de Satanás. Y eso simplemente significa que lo que ella decía y enseñaba se originaba en el mismo infierno. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. El que venciere es una referencia a los verdaderos creyentes. El que venciere, el que persevere en la iglesia, el que en realidad en el cristianismo, Jesús les iba a dar
el privilegio de reinar con Él. Y les dará la estrella de la mañana. Al final de Apocalipsis se nos revela que la estrella de la mañana es Cristo mismo. En otras palabras, la gran recompensa para los creyentes está en tener a Cristo para siempre. Versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así concluimos el mensaje de Tiro, el diablo y tu esposa Jezabel, la princesa de Tiro y Sidón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu le habla a tu iglesia por medio de ella. Ayúdanos a guardar nuestro corazón del orgullo y de la fornicación espiritual. Y ayúdanos a recibir la estrella de la mañana. Ya hemos sido sellados con el Espíritu, pero será un día glorioso cuando estemos con Cristo, la estrella de la mañana, por toda la eternidad. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.